muchas gracias y gracias a todos por estar aquí en esta noche. Gracias por su atención a esta situación preocupante que se está enfrentando por nuestros hermanos y hermanas en Europa Central y del Este. Y antes de eso, quiero pedir una palabra de oración, que las meditaciones de mi corazón y las palabras de mi boca sean aceptables a ti. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí. Yo voy a compartir una presentación y mi idea es solamente dar un trasfondo histórico del conflicto ucranio antes de llegar a la parte de la guerra y después abrirlo a preguntas. Entonces, sin mayor introducción, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver juntos esta ayuda visual. ¿Todos pueden ver la presentación? Perfecto. Entonces, lo que me gustaría hacer en esta noche es comenzar con... Me encantan las respuestas y la participación. Si la gente puede hacerme así con los dedos, eso se siente como un amén bautista. Gracias por eso. Entonces, me gustaría darles un sentir de los 5 años que son importantes entender el trasfondo de este conflicto actual. Y también hablar un poco acerca del conflicto por sí solo. Estos años de los que yo estoy hablando son el 1991, 1994, 2004, el 2013 en invierno que llegó al 2014 y pues este año, 2021-2022. Así que cuando estamos hablando acerca del trasfondo de Ucrania, 1991 es cuando Ucrania se convirtió en un estado independiente. Antes de ese tiempo, inmediatamente antes, Ucrania era parte de la Unión Soviética, como creo que muchos de ustedes saben, y la Unión Soviética es este país naranja enorme en este mapa mundi. Entonces, la Unión Soviética era casi 11 veces el mapa del mundo, y en esta parte occidental de la Unión Soviética estaba Ucrania. Y podemos decir, vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, si tienes alguna pregunta acerca de algo que te haya llamado la atención de la independencia de Ucrania, a lo que quiero apuntar ahorita en esta noche solo para comenzar, es que en diciembre de 1991, los ucranianos hicieron un referéndum de si quedarse o no como parte de la Unión Soviética. Y los ucranianos votaron por la independencia, y esa independencia ganó por más del 92% del voto. Y después de que los ucranianos acogieron la idea de independizarse, el liderazgo en Moscú, llegó a la conclusión de que junto con algunos movimientos de independencia y algunas de las repúblicas que antes eran Unión Soviética, pero especialmente por el movimiento de independencia en Ucrania, hubo un sentir de parte de el Kremlin y de Ucrania y de la Unión Soviética que sin Ucrania la Unión Soviética no tenía sentido. Entonces, al principio de diciembre de 1991, los ucranianos votaron para respaldar la independencia de la Unión Soviética, y 3 semanas después, el secretario Gorbachev disolvió la Unión Soviética como una entidad política. Entonces, en 1991 es cuando el país ucraniano comenzó como país en el mundo. Y lo segundo que quiero traer a su atención es el 1994. Ucrania en este mapa de Europa está aquí, es este país amarillo aquí. Y Rusia es este país verde, y arriba de esta Bielorrusia, Polonia, Rumania, Moldavia, Hungría. Entonces, para que puedan ver el contexto, este es el Mar Negro y aquí abajo está Turquía y la Tierra Santa, acá en la parte de abajo, acá está Italia. Esto te da una idea de dónde está el Reino Unido, está acá, Francia es el verde de este lado.
Después de la independencia en 1991, así es como se veían las fronteras de Ucrania. Y cuando Ucrania ganó su independencia en el 91, heredó una gran parte del arsenal de las armas nucleares de la Unión Soviética. Entonces, otras partes de la Unión Soviética también heredaron armas nucleares. Rusia, Bielorrusia, Kazajistán. Pero Ucrania, de los estados no rusos, Ucrania heredó la mayor cantidad después de Rusia. Y Ucrania, después de Rusia, los ucranianos fueron los que podían realmente llamarle un arsenal. La mayoría de las armas nucleares de Ucrania y los misiles eran misiles que estaban apuntando a Estados Unidos. Cuando yo trabajaba en el Departamento de Estado, esta era una gran preocupación para Estados Unidos y nos involucramos en un diálogo con el gobierno de Estados Unidos, con Ucrania, y esto era también una gran pregunta para los ucranianos porque ellos estaban preocupados por este arsenal nuclear y la razón por la que estaban preocupados tenía que ver, había tres cosas por las que estaban preocupados. La uno y dos están juntas. Estaban preocupados por la amenaza de grupos terroristas o de crimen organizado, que esas dos trataran de tomar control del material nuclear o de las cabezas nucleares. Y querían asegurar realmente lo que estaba en su territorio. Y la otra preocupación que ellos tenían de haber heredado estas armas nucleares es que el gobierno de Ucrania dijo, no tenemos ambiciones imperiales. Ucrania nunca ha sido un poder imperial. No tenemos intenciones ni ambiciones de tratar de adquirir territorio. No tenemos intenciones de cambiar nuestras fronteras. No tenemos intenciones de ser agresores o estar en una guerra. Entonces no vemos ninguna necesidad de tener armas nucleares. No vemos ninguna necesidad no anticipamos necesitar utilizar armas nucleares, no las queremos. Entonces, si tenemos armas nucleares en nuestro territorio, eso nos da temor de poder ser un blanco para alguna otra potencia en el mundo que quiera atacarnos por nuestras armas nucleares. Nos da miedo que tener armas nucleares nos haga un blanco para poderes nucleares, potencias nucleares, porque la única salida a esto es detenerlas para que no nos vean como una amenaza. Entonces vamos a declararnos como no amenaza delante de otros países y entonces hicieron una estrategia para rendir sus armas nucleares y es el único país en la historia del mundo que apropiadamente tenían un arsenal y voluntariamente lo rindieron. Declararon un desarmamento nuclear y declararon que no iban a hacer proliferación y eso establece un sistema de los que tienen y no tienen de armas nucleares en el mundo. Ellos firmaron un tratado de no proliferación, de que no eran un estado de no tener armas nucleares, declarando que no las iban a tener. Y como parte de esa decisión de rendir sus armas nucleares, entraron a una negociación con tres potencias nucleares, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, para poder negociar una garantía de seguridad. Los ucranianos dijeron, si nosotros rendimos nuestras armas nucleares, queremos una garantía de seguridad de al menos estos tres estados, y esos tres estados juraron nunca utilizar la fuerza para interferir con el territorio, la integridad del territorio ucraniano o con su independencia. Y ese acuerdo fue memorializado en un documento llamado el Memorándum de Budapest, que fue firmado en 1994 por esos cuatro gobiernos: Ucrania, el Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. Ese memorándum que van a ver, los ucranianos están muy enfocados en eso en este momento. ¿Qué significó? ¿Qué les prometió este memorándum? Y
fueron sabios de rendir sus armas en ese tiempo? Pueden imaginarse que hay mucha gente en Ucrania haciéndose esa pregunta ahora. Siguiendo adelante, hablamos acerca de la independencia en 1991 y hablamos de 1994 del desarmamento. El tercer año que quiero traer a su atención es el 2004. El 2004 es el primer año en el que vemos un interés obvio de intervención del gobierno de Rusia a las políticas internacionales de Ucrania. En el 2004, Ucrania estaba teniendo elecciones presidenciales. Esto es 13 años después de que se había roto la Unión Soviética. Entonces, Rusia había tenido relación con Ucrania como estados independientes, tenían una buena relación, relaciones familiares y de negocios, todo tipo de relaciones entre los gobiernos y los ciudadanos, pero no fue hasta el 2004 que vemos que Ucrania se convierte en un objeto del interés de Rusia abiertamente para interferir abiertamente sobre sus políticas nacionales. En el 2004, las elecciones presidenciales de Ucrania, el gobierno de Rusia en ese tiempo estaba ya dirigido por Vladimir Putin, muestra un candidato que querían que ganara la elección y apoyaron a ese candidato. El presidente Putin fue a Kiev, tuvieron reuniones y prensa con ese candidato. Patrocinaron campañas publicitarias y amenazaron a otros candidatos envenenaron a el candidato de oposición. No murió, pero sí lo envenenaron. Pero es el año en el que la mayoría de los ciudadanos sintieron que esa elección estuvo corrupta. Hubo intentos de sobornar a ciudadanos para no votar o para votar de cierta manera. Entonces, cuando el candidato pro Rusia fue declarado ganador de la elección, un gran número de ucranianos lo llevaron a las calles de Kiev y protestaron algo que se llamó la Revolución Naranja, y esa revolución rechazó la interferencia de los rusos en el electorado. Y esa protesta estuvo 6 semanas y eso trajo una crisis política, y el resultado fue que los líderes políticos en Ucrania decidieron volver a hacer la elección tratando de garantizar una elección libre. La volvieron a hacer y el candidato de oposición ganó. Ese movimiento de protesta se llamó la Revolución Naranja. Entonces, 2004 fue la primera vez en la que vimos que Ucrania se convirtió en un objeto de interés abiertamente para las políticas rusas, y que los ciudadanos ucranianos rechazaron eso, tuvieron una elección de nuevo y volvieron a elegir a un candidato de oposición. Aunque el sistema estaba corrompido, hacia los gobiernos que estuvieran a favor de Rusia. Y entonces, hasta el 2010, nos adelantamos, que lo que sucede es que en el 2010, ese mismo candidato, Víctor Yanukovych, que era preferido por Rusia, fue electo. Entonces, él perdió las elecciones en 2004, pero ganó en el 2010. Y ese candidato prorruso se volvió presidente en el 2010. Ese hombre, Víctor Yanukovych, una vez que fue electo, buscó una relación más cercana con Rusia, pero hay una cosa que sí hizo. Siguió la política que había sido seguida por todos los presidentes ucranianos desde entonces, de tratar de buscar una integración con la Unión Europea. Y eso era en una integración económica. Estaban tratando de acercarse para que pudieran intercambiar, para que pueden ver, y voy a regresarme una página. Ucrania está muy cerca de todos estos países en Europa. Ucrania es una potencia agricultural y de desarrollo. Es el Silicon Valley, el Valle de Silicón de Europa. Tiene una industria del metal, y los ucranianos estaban tratando de desarrollar integración con Europa para poder tener una mejor oportunidad de prosperidad, en vez de ser una cortina de hierro
representativa para estar del lado de Rusia. Entonces estuvieron tratando de unirse al occidente, hacia el norte y al sur. Entonces, para poder involucrarse y hacer comercio con Europa, los presidentes ucranianos buscaron esta integración económica con Europa, y cuando el candidato en el 2010 ganó, aunque era pro-Rusia, trató de seguir integrándose económicamente con Europa. Ese candidato era, una vez más, el presidente Viktor Yanukovych, electo en el 2010, pero tengo esta página, esta presentación desde el 2006. Su manager de campaña era Paul Manafort, y ese nombre suena familiar, pues él es un consultor republicano de Estados Unidos, y él terminó por convertirse en el manager de campaña para un candidato presidencial que se llama Donald Trump. Entonces, 10 años antes de que Trump fuera presidente, Paul Manafort fue el manager de campaña de Viktor Yanukovych. No pocas personas en Ucrania piensan que ambas veces Paul Manafort fue pagado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces ahora Yanukovych fue electo presidente y sigue tratando de buscar esta integración económica con Europa. Y el plan era que Ucrania firmara una lista de quehaceres para negociar con Europa, una lista de cosas que hacer, de lo que Ucrania necesitaba hacer para poder ser elegible para la Unión Europea. Y ellos iban a firmar este acuerdo en esta lista de quehaceres al final de noviembre del 2013. El fin de semana antes de que el presidente Yanukovych se suponía que volara a los Balcanes para firmar con Europa, fue llamado a Moscú. Y después de pasar el fin de semana en Moscú, regresó a Kiev y tuvo una conferencia de prensa y anunció que estaba revirando, que iba a dar una vuelta en U con la integración con Europa. Y esto levantó protestas en Kiev. Al principio las protestas eran pequeñas, menos de... Hay una... Yeah. No. Thank you. So it's 2013. Es del 2013. Yanukovych se supone que va a firmar este acuerdo con la Unión Europea. Va a Moscú, regresa de Moscú y anuncia que va a revirar por completo, que va a dar vuelta en U por completo en de la política de integración con Europa. Algunas personas salieron a protestar, menos de 1,000, hasta que la policía ucraniana, habiendo recibido una llamada de Yanukovych, la policía ucraniana eliminó a los protestantes o los dispersó de una manera masiva y utilizaron violencia en contra de los protestantes. Había mucha gente que no le importaba, o algunas personas eran pro Rusia y no pro Europa, pero también hubo mucha gente que dijo que aparte de la protesta, no queremos que se utilice violencia contra la gente que protesta en nuestro país. Entonces, el día después de las demostraciones, la protesta pasó de 1,000 a más de 5,000 en la calle, solo así de la noche a la mañana. Y se estima que hubo hasta 1 millón de gente protestando. Entonces, este movimiento ocupó el centro de Kiev llamado el Maidán, y se refirieron a sí mismos como el Euromaidan pro-Europa, el Maidán pro-Europa. Entonces, esas personas protestando en el centro de Kiev siguieron ahí hasta diciembre, hasta enero y hasta el principio de febrero de 2014. Las protestas crecieron y crecieron. Entonces, ya hablamos del 91, hablamos del 94, hablamos de 2004 y ahora estamos hablando de 2013-2014. Este es el cuarto año del que quiero hablar. Hubo 3 motivaciones principales para los protestantes del Euromaidan.
La primera era regresar a un curso de integración con la Unión Europea. La segunda motivación era oponerse a la brutalidad policíaca que estaba en contra del ejercicio de la libertad de expresión. La tercera era parar la corrupción asociada con la administración y el régimen de Yanukovych. Para mediados de febrero del 2014, las protestas habían sucedido por 3 meses y Yanukovych tomó la decisión de utilizar fuerza mortal para dispersar a los protestantes. Las fuerzas del gobierno comenzaron a disparar a los protestantes. Comenzó el 19 de febrero, entre el 19 de febrero y el 21 de febrero, más de 100 de los protestantes fueron asesinados hasta la muerte. Y aún así no se fueron de esa zona central y el resto de la protesta no se movió. Y este movimiento para dispersar a los protestantes le salió el tiro por la culata a Yanukovych. Porque del 19 al 21 de febrero, miembros de su propio partido estaban tan asqueados por el hecho de que haya usado fuerza letal en contra de los demostradores que se pararon enfrente de las cámaras y lo deslindaron del partido. O se deslindaron del partido. Dijeron, si él es parte de este partido, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces perdió su mayoría en el Parlamento y tuvo una crisis política. El 19 de febrero fue cuando comenzaron y para el 22 de febrero tenía una crisis política tan grande que el 22 de febrero firmó un acuerdo con la oposición para compartir el poder. Y entonces un giro sorprendente en mitad de la noche, después de haber firmado el contrato, el presidente Yanukovych huyó del país en medio de la noche. Él abdicó la presidencia y huyó hacia Rusia, que es donde se ha quedado hasta ahorita o hasta muy recientemente. Esta fotografía muestra la noche antes de que huyera, que habían firmado en la tarde el acuerdo de compartir el poder para calmar la crisis política. Tuvieron un funeral masivo por las protestas de la gente que había muerto por su propio gobierno. Y en medio de la noche, Yanukovych huyó del país. Yo estoy sentada en St. Louis, Missouri. Si algunos de ustedes se acuerdan de las protestas de Ferguson del 2014, fue ese mismo año. En 2014 fue unos meses después. Aquí en el área de St. Louis, un hombre fue asesinado por la policía, Michael Grant. Y yo estaba pensando que fue 6 meses antes en Ucrania, cuando estábamos nosotros protestando aquí en St. Louis, ese asesinato de Michael. Yo pensé, en Ucrania, cuando un gobierno mata a sus propios ciudadanos, el presidente tiene que huir del país. Y en Estados Unidos, cuando alguien del gobierno mata a sus propios ciudadanos, no pasa mucho. Yo fui parte del activismo y estaba desilusionada estaba emocionada o inspirada por los ucranianos en ese momento. Y entonces estas protestas que sucedieron por 3 meses en contra de Yanukovych y luego Yanukovych huye del país en medio de la noche y él y sus consejeros, incluyendo su gabinete, incluyendo su manager de campaña, todos desaparecen de Ucrania. Los ciudadanos estaban caminando por su propiedad al día siguiente, viendo de autos de lujo y cosas que la gente interpretaba como signos de corrupción. Y los ciudadanos como que exhalaron, pensaron como pues hemos tenido una crisis política, llevamos 3 meses de demostraciones enormes de millones de personas en las calles, ahora podemos exhalar, ahora podemos tener nuestro duelo y tener tiempo de relajarnos y reconstruir. Y esa sensación de exhalar duró como 5 días, porque 5 días después, si estamos viendo, este es un mapa de Ucrania, aquí abajo está una península que se llama Crimea. 5 días después de que Yanukovych salió del país, unos tipos extraños en uniformes, sin insignia, invadieron Crimea. No tenían sus nombres, no tenían rangos, no tenían
la bandera del país que estaban representando, estaban completamente armados con chalecos antibalas y como puedes ver, armas automáticas, pero sin sentido de dónde habían venido y el resto. Y Crimea despertó viendo a estos tipos por todas partes. Eran 17,000 instalaciones, había 17,000 instalaciones del gobierno ucraniano en Crimea y cada una de ellas estaba rodeada por estos tipos. Los locales a ellas como los hombrecitos verdes, porque parecía que habían llegado desde Marte, como que descendieron desde ovnis, porque no decían de dónde eran y que no eran de ninguna parte, pero fue invadido y resultó que eran soldados de Rusia y en 2 semanas el gobierno de Rusia había organizado un referéndum a punta de pistola por el estatus de Crimea y entonces el 18 de marzo el Parlamento ruso pasó legislación anexando a Crimea a Rusia y Crimea fue anexado para finales de marzo. Entonces había habido una crisis política y después Yanukovych huyó a Rusia y en las siguientes 2 semanas Crimea ya había sido anexada a Rusia. No había presidente, no había ministro de defensa, no había gabinete en Kiev y no había tiempo para tener elecciones todavía. Había un vacío político en ese momento en Ucrania y entonces era claro que las órdenes de Ucrania hacia Crimea eran: no empiecen una guerra, no disparen primero. Si tratan de provocarlos, no acepten la provocación, porque si tienen alguna excusa va a ser un baño de sangre y lo último que necesitamos es un baño de sangre. Entonces Crimea fue casi tomada sin muertes, hubo solo muy poquitas muertes y casi no dispararon del lado de Ucrania y entonces se retiraron tácticamente y dijeron: por ahora vamos a ceder Crimea para darnos tiempo para tener una elección presidencial y reagrupar fuerzas. 2 semanas después de eso, los hombrecitos verdes se llegaron al sudeste de Ucrania y comenzó la invasión al sudeste de Ucrania. Cuando hablamos acerca de la guerra en Ucrania ahora, decimos que la guerra empezó el 24 de febrero, pero si le dices a los ucranianos, ellos dicen que empezó en el 2014. Ha sucedido por 8 años. Han tenido un conflicto armado y esta línea de aquí ha sido el frente desde el 2014 hasta ahorita. Esa guerra que comenzó en el 2014 hasta este año, antes de que la guerra actual comenzara, hubo más de 14,000 personas que murieron, que fueron asesinadas en esos años. Este conflicto ya había producido 3 millones de refugiados, de personas que habían sido sacadas de su lugar y había afectado la economía, había tenido efectos económicos. Había habido preguntas de que si la guerra en el sudeste de Ucrania iba a dividir al país, y es el tipo de cliché, es como un cliché decir que Ucrania está dividida entre este y oeste. Si sigues mi flechita en el mapa, puedes ver que hay un río que cruza en medio de Ucrania. Si estamos pensando en una comparación con Estados Unidos, pensamos en esto como el equivalente del río Mississippi de Ucrania, que divide al país entre el este y el oeste. Entonces hubo predicciones y aún así van a escuchar este cliché que están el este prorruso y el oeste pro-europeo. ¿Qué ha sucedido desde que comenzó la guerra en el 2014? Fue una consolidación inesperada. Esto había empezado en el sudeste y Kiev, la capital, está aquí arriba. Después de 5 años de guerra, la población se unió. En el 2019 hubo una elección presidencial con un tipo que creo que ya han escuchado su nombre. Volodymyr Zelensky fue electo en el 2019 y él corrió desde una plataforma o se lanzó desde una plataforma de traer unidad.
Y esto les muestra en el 2014, así es como se veían las votaciones de los parlamentos. Entonces, o sea, no está perfecto este y oeste, pero sí había una división. El oeste votaba de cierta manera y el este y el sur votaban de cierta otra manera. Pero ve la comparación del 2014 al 2019, el país se ha convertido mucho más unido y es solamente esta frontera pequeña de los lugares que están ocupados por Rusia en el sudeste, son solamente esas áreas que votaron por los partidos prorrusos. El resto del país votó por Zelensky y su partido. Y Zelensky no se percibía como pro-Rusia o pro-Occidente, pero Zelensky pasó la mayor parte de su vida adulta en Moscú hasta que cuando Crimea fue tomada, él regresó, él fue a Kiev. Pero la mayoría de su familia, por nacimiento, él es judío y por su origen, su idioma es ruso y no ucraniano. Él nació en este país que está más o menos ahí, en el sur central de Ucrania. Entonces, Zelensky, la guerra, aparentemente lo que había unido al país, Zelensky, que fue electo en el 2019. La última vez que yo fui a Ucrania antes del COVID fue en el 2019 y así se veían nuestros prospectos. Ellos son amigos. Conozco a ese muchacho desde que tenía 6 años, ahora tiene 32 y tiene 4 hijos, te iban a tener más hijos o van a tener más hijos. La gente se sentía optimista y esta es una de las estudiantes que comenzó una de las protestas en el 2014, estaba en la universidad y en ese tiempo, en el 2019, creo que tenía 24 y era consejera del Parlamento. Querían a alguien que conociera el movimiento de las protestas para tener información. Entonces había un sentido de gran optimismo y así es como se veían las cosas en el 2019, la última vez que yo estuve ahí antes del COVID. Y los puntos que me gustaría que recordaran sobre este trasfondo. Primero quiero que recuerden lo del memorándum de Budapest, en el cual Ucrania negoció su desarmamento nuclear, el rendir su arsenal, junto con haber negociado una garantía de seguridad de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Lo segundo que quiero que recuerden es una distinción y la Unión Europea. Hay veces que hay una tendencia de llamar a todas las instituciones europeas del mismo nombre. La OTAN es una alianza de defensa y la Unión Europea es una alianza económica. La Ucrania ha buscado ser miembro de la Unión Europea de manera económica. Algunos presidentes han buscado ser miembros de la OTAN, pero algunos no, y algunas veces no han estado involucrados. La integración económica es lo que Ucrania ha buscado consistentemente, pero la alianza militar no ha sido buscada consistentemente, aunque los ucranianos están en un lugar diferente que hace 3 meses. Finalmente, cuando el presidente Putin lanzó el ataque a Ucrania el 24 de febrero de este año, él dijo que iba a Ucrania para remover a los nazis y a los militares. Y solamente quiero apuntar a lo absurdo de decir que vas a desnazificar a un país cuyo presidente es de origen judío, cuyos abuelos murieron en el Holocausto. Y que de hecho su familia luchó en contra de los nazis en Berlín. Y que quitar la milicia de un país que rindió por voluntad propia su arsenal. Es absurdo que que Putin le llame a los ucranianos nazis. No solamente es absurdo, es asqueroso. Actualmente, estimando hasta enero de 26 de este año, me pidieron que diera una plática ese día. Yo no hice esta gráfica, pero esta es una gráfica que muestra la fuerza de antes de que la guerra comenzara en términos de cantidades de personas en las milicias. La milicia rusa tiene como más del doble que la milicia ucraniana. Y si te fijas
en el poder aéreo, pues ni siquiera hay comparación, es de 67 a 1,531 aviones. Si buscas helicópteros de ataque, es 34 a 538, tanques 2,430 a más de 13,000. Vehículos armados 11,000 a 27,000, artillería 2,000 a 4,000. Barcos de guerra 13 a 214. No hay punto de comparación entre el poder de armamento de Ucrania y de Rusia. En términos de eso, la ventaja está claramente hacia Rusia. Y en términos de armas nucleares, obviamente la ventaja es de Rusia. Y la gente me ha preguntado que compare al final de enero, antes de que haya comenzado la guerra, porque si se acuerdan, Rusia había mandado a tropas al sur de Ucrania y cuando yo estaba comparando esa ventaja, dije, la motivación de autodefensa le da la ventaja a Ucrania, aunque yo no sabía y me impresiona. Si ustedes me hubieran preguntado cuánto tiempo le hubiera tomado a las fuerzas de Rusia capturar la capital de Kiev, si quisieran, yo pensé, no hubiera esperado que pasara un día, yo hubiera pensado mediodía. Voy a ir a una parte donde puedan ver. Mira aquí Kiev, las fuerzas masivas estaban en Bielorrusia y todo alrededor de la frontera ucraniana. Estaban todas movidas a estos lados y también tenían tropas aquí en Moldovia. Había por todas partes tropas rusas. Y entonces para pasar de Bielorrusia a Kiev, yo he manejado por ahí en un carro del 88 que ni siquiera estaba tan bueno y yo manejé en 2 horas y media para llegar. Yo pensé que un buen militar ruso tal vez podría manejar eso en 3 horas. No hubiera esperado que Kiev durara ni medio día. Me sorprende, me asombra. Este mapa es de febrero 28. Sorprendentemente, las áreas donde hay tropas rusas y las ciudades que tienen todavía a Ucrania prácticamente no han cambiado en ese tiempo. La ciudad de Mariupol ha estado bajo ataque y ha estado como en refugio por 3 semanas y no se han rendido, a menos que haya sucedido en el último par de horas cuando me estaba preparando para hablarles a ustedes. Tal vez haya preguntas. Lo único que además quería apuntar o decir es que adicional a este tipo de declaraciones, hemos visto una gran cantidad de refugiados que están huyendo de Ucrania. Este mapa era de los primeros 15 días de la guerra y estamos como en el día 26. Tenemos como 3,5 millones de refugiados que han huido de Ucrania. El récord antes era de 1,2 millones en todo un año y ahora tenemos 3,5 millones en 4 semanas. Duplicado el récord mundial de producción de refugiados en un mes en vez de un año. Y lo último que quería traer a su atención es esta gráfica que viene de una encuesta sociológica de ucranianos 3 o 2 semanas, a 2 semanas de haber empezado la guerra. La ciudad está bajo bombardeo. Lo pueden ver. Y la pregunta que está aquí es, la pregunta que se les hizo, se les preguntó a 1,200 ucranianos, una población muestra, si consideran que el futuro de su país, si consideran que el futuro de su país tiene esperanza o no. Y la esperanza gana. En la parte verde son las personas que dijeron que hay esperanza, es el 91%, lo cual es asombroso. Entonces puede parecer oscuro porque la guerra es oscura y es una tragedia y trae mucha desesperación, pero nosotros no tendríamos por qué tener menos esperanza que las personas que están en bombardeo, que están bajo bombardeo. Aquí hay algunas ideas de lo que podemos hacer, lo que la gente puede hacer.
Si están interesados, y yo puedo copiar parte de este texto y ponerlo en el chat, voy a copiar esto. Y lo que te pediría que hicieras como una actividad para darle seguimiento lo mejor posible es orar y defender a los refugiados. Hay 3 millones de refugiados y va a haber tal vez el doble cuando terminemos esto, tal vez más. Europa no puede absorberlos todos, van a venir a América Latina, van a venir a Estados Unidos, a Canadá. Va a haber muchos refugiados y eso va a ponerle mucho estrés al apoyo a refugiados, a personas de otros lugares que ya han intentado huir para ser refugiados en otros lugares. Entonces, oren y defiéndanlo, aboguen por los refugiados y también oren en contra de la militarización de las economías y los pensamientos, incluyendo nuestros propios pensamientos, y orar y defender el desarmamento. Me preocupa mucho Ucrania, no solo por mi amor por mis amigos ucranianos, sino también porque Ucrania tomó el paso valiente de rendir sus armas nucleares. Cualquier otro país que ha tenido armas nucleares tendría que estar viendo Ucrania ahora y pensando cómo le va a suceder, qué es lo que le va a pasar a Ucrania. Porque si se va la esperanza para Ucrania, también se va la esperanza para otros lugares que tienen armas nucleares. Oremos por el desarmamiento. Si estás movido a donar, hay una organización que se llama Razón por Ucrania y lo voy a poner en el chat también. Ellos tienen una lista de lugares en los que puedes donar, por ejemplo, a hospitales ucranianos o agencias de ayuda y de provisión de servicios en Ucrania. Entonces ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para poner algunas cosas en el chat y movernos hacia las preguntas. Esto es lo primero que hice, fue poner en el chat algunas fuentes de información. Si buscas en línea, hay un periódico en inglés que se llama El Independent de Kiev, y aquí hay noticias de escolásticos y líderes. Y aquí voy a poner la información también de Razum. Razum significa juntos, juntos por Ucrania. Esto lo voy a poner aquí. Para cualquiera que esté interesado en alguna idea, si te sientes conmovido a donar o a contribuir de alguna manera, tienen una lista muy bien desarrollada. Voy a detenerme aquí y voy a tomar preguntas porque estoy muy interesada en lo que las personas puedan preguntar